Una iglesia en el mundo, una iglesia situada, una iglesia que no flota, sino que está inserta en la sociedad. Vamos a ocupar este y el siguiente domingo para hablar de esto, para tematizar esta cuestión de ser una iglesia en el mundo. Hoy vamos a hablar de esto basándonos en el texto de Primera de Pedro, la primera carta de Pedro, en el capítulo 1, versículos 1 y 2. Primera de Pedro, capítulo 1, versículos 1 y 2. Ustedes saben que en la Biblia hay varias versiones de la Biblia, que es fruto de las actualizaciones que las editoriales van haciendo. Voy a leer en una que se llama Reina Valera, así que si alguien tiene otra versión de la Biblia, es la misma Biblia, solo que con otra actualización, ¿no? Y Primera de Pedro, capítulo 1, versículos 1 y 2. Pedro, apóstol de Jesucristo, a los expatriados de la dispersión en el Ponto, Galacia, Capadocia, Asia y Bitinia, elegidos según la presciencia de Dios Padre en santificación del Espíritu, para obedecer y ser rociados con la sangre de Jesucristo. Gracia y paz os sean multiplicados. La presencia de la Iglesia en el mundo tiene serias limitaciones. Y cuando hablo de la Iglesia, uno tiene que tener en mente estos dos elementos, ¿no? Por un lado, la Iglesia local, la Iglesia en la que participamos, inserta en el mundo, en el caluroso mundo de Santiago, de Chile, con su metro, con sus calles, con sus micros, con su economía, etcétera. Pero también la Iglesia es una entidad mucho más grande que nosotros. Tiene 2000 y tantos años de existencia. Entonces, somos una Iglesia que pertenece a la Iglesia. Entonces, cuando hablamos de Iglesia, estos dos elementos tienen que estar en nuestra cabeza. Ser Iglesia en el mundo, decía entonces, tiene serias limitaciones, serios peligros, pero al mismo tiempo hermosas oportunidades, hermosas posibilidades. Tiene un sentido que, como dice algún texto bíblico, ya querrían tenerlo los ángeles, y no lo tienen, sino que se les confió a la Iglesia. Estas cuestiones tienen que estar en mente este año entre nosotros. Una iglesia que quiere ser iglesia, inserta, vinculada, incidente en su sociedad y que tiene que pensar una forma de incidencia y que tiene que pensar una manera de estar presente. Porque no somos la misma iglesia, como decía Carlos la semana pasada, no somos la misma iglesia en un sentido concreto y material que aquella iglesia de hace 2000 años. No está el Imperio Romano persiguiéndonos, pero son otro tipo de luchas las que tenemos, pero también otro tipo de posibilidades. Hay tres elementos del texto que acabo de leer que quisiera destacar hoy y que expresan las características de esta vida en el mundo, de esta vida en el mundo de los cristianos, de este ser iglesia situada, ser iglesia en el mundo que tenemos nosotros. En primer lugar, los creyentes que conforman la iglesia, dice nuestro texto, son elegidos para obedecer a Jesucristo. Miren el versículo 2. Elegidos según la presciencia
de Dios Padre en santificación del Espíritu para obedecer y ser rociados con la sangre de Jesucristo. Esta expresión, ser elegidos según la presciencia de Dios, no ha causado poca polémica con el correr de los siglos en el mundo cristiano. Y yo estoy convencido de que es una polémica artificial, como la gran mayoría de las polémicas que armamos los teólogos y teólogas en el mundo de la Iglesia, ¿no? Varios siglos después de escrito el texto, surge una disputa si acaso esta elección de Dios cuenta con nuestra decisión o no. Si acaso somos elegidos por lo bueno que somos, y Dios sabía que íbamos a ser buenos, o si acaso somos elegidos por Dios sin contar con que seamos o no seamos buenos, sino por la sola gracia del Señor. Una disputa que dividió iglesias, familias, países enteros. Pero eso pasó siglos después de que el texto estuviera escrito, como suele pasar con las grandes polémicas teológicas, que no surgen del texto, sino más bien de nosotros, las iglesias o las personas. Definitivamente no es la intención del texto bíblico hablar de la predestinación ni la elección, sino enfatizar estos otros dos elementos: el para qué, elegidos para obedecer y elegidos para ser rociados con la sangre de Jesucristo. El elemento de la elección, este carácter de electos por un conocimiento anticipado del Señor, solo refuerza la idea de que esto opera en nosotros por la gracia del Señor, de que no somos nosotros los que, con lo bueno que somos, convencimos a Dios de elegirnos, sino que Él lo hizo mucho antes de que nosotros siquiera hubiéramos nacido. Esa es la base. Pero esta elección se hace con el propósito de que vivamos vidas de obediencia a Jesucristo y una vida en la que hemos sido rociados con la sangre de Jesús, que es algo que vamos a explicar ahora. Primero, entonces, elegidos para obedecer a Jesucristo. Es muy interesante, Jesucristo no dejó obras escritas. Ustedes no van a leer nunca algo escrito por Jesús. Los evangelios, Mateo, Marcos, Lucas, Juan, que hablan de Jesús, en realidad fueron escritos muchos años más tarde por discípulos del Señor o discípulos de los discípulos de los discípulos del Señor. Lo que sí hizo Jesús fue enseñar. Y efectivamente uno puede decir que se obedece o no se obedece a Jesús si la vida se ajusta o no se ajusta a lo que Jesucristo iba enseñando. Y sabemos lo que Jesucristo iba enseñando con su vida y con su palabra, con su discurso, porque alguien finalmente testificó, rememoró aquella enseñanza y con los años quedó escrita. Pero la enseñanza de Jesús era oral. Jesús tenía una manera de enseñar que era muy común a algunas escuelas filosóficas de la época. Jesús caminaba y los discípulos lo seguían. Por ejemplo, cuando van caminando, los romanos acostumbraban crucificar personas, a los revoltosos de la época los crucificaban en los caminos. Entonces ustedes imaginan a Jesús caminando, los discípulos siguiendo, se ven las cruces, algunas vacías, otros todavía con los muertos ahí, para ejemplo de quien quiere levantarse contra Roma. Y Jesús dice: el que quiera ser mi discípulo, tome su cruz y sígame. Tomar la cruz. Los romanos hacían que los condenados a muerte cargaran sus propias cruces y las llevaran hasta el lugar donde iban a ser crucificados.
En el modelo occidental esto sería cavar nuestras propias tumbas, ¿no? Lo hemos visto esto en películas y en muchas historias tenebrosas donde los condenados a muerte cavaban y cavan sus propias tumbas. Pero así enseñaba Jesús. Era entonces una enseñanza muy visual. Obedecerlo entonces no es leer cosas escritas por Jesús para aplicarlas. Obedecer a Jesús es ajustar la vida a aquello que vamos conociendo del carácter de Jesús después de oír o de leer lo que Él enseñaba o lo que Él hacía. Después de leer que Jesús le salva la vida a una mujer adúltera que había sido o habría sido condenada a muerte según la norma, entonces uno obedece a Jesús poniéndose del lado de Jesús y diciendo, wow, yo soy de los que debe decir, no te condeno, vete y no peques más, pero no soy de los que debe estar con la piedra en la mano esperando que esto se acabe con la muerte de la persona. Obedecer a Jesús entonces era en la época en que se escribe la epístola y sigue siendo hoy, ajustarse y ajustar la vida, ajustar nuestro comportamiento, ajustar nuestros ideales, ajustar nuestra manera de pensar la sociedad a aquellos aspectos del carácter de Jesús que descubro cuando lo leo. Pero ya la época en que se escribe la epístola de Pedro era distinta a la época de Jesús. Jesús vivió, desarrolló su ministerio en esa zona que hoy día se conocería como la Judea romana, o en ese tiempo se llamaba la Judea romana y que hoy sería Palestina. Una zona que abarca el territorio, el actual territorio de Israel, la Galilea, la Judea, la Samaria y algunos lugares cercanos, la provincia romana de Judea, como se llamaba en el siglo I. Así es que nada sabía Jesús de lo que estaba pasando en el Ponto, en Bitinia, Galacia, Capadocia, Asia, que es donde se escribe la epístola de Pedro. Por lo tanto, obedecer a Jesús es también ser capaz de ajustar la vida luego de haber hecho una transposición, dirían los músicos, desde la época de Jesús y la cultura donde Jesús vive y el idioma en el que Jesús habla, a la época, cultura e idioma que se habla en Asia, Bitinia, Capadocia, donde están los creyentes que reciben originalmente la epístola de Pedro. Entonces, amar al prójimo, dicho en boca de Jesús, tiene un sentido profundo en los habitantes de la Judea romana. Pero amar al prójimo tiene un sentido igual de profundo y al mismo tiempo distinto en los habitantes de la Capadocia, de Bitinia, de Asia, que son los receptores de la carta de Pedro. Pero en ambos casos se trata de obedecer a Jesús, porque hemos sido elegidos por la presencia de Dios, por el anticipado conocimiento de Dios, dirían otras versiones, para la obediencia de Jesucristo. Y nosotros también, pues. Nuestra iglesia, nosotros creyentes, hombres y mujeres, también, lejos de una discusión estéril y teórica de laboratorio artificial, mejor dicho, sobre qué se trata ser predestinado, la cuestión es que hemos sido elegidos por Dios para obedecer a Jesús. Pero ¿cómo se obedece a Jesús en el Santiago del siglo XXI? ¿Cómo se obedece a Jesús en las universidades, en los colegios,
en la vida matrimonial o en la vida de soltero, con hijos o sin hijos, adultos o jóvenes. ¿Cómo se obedece a Jesús en las luchas diversas que se viven hoy, que Jesús no tuvo en mente, pero tampoco las tuvo Pedro, que no son las mismas? Entonces, obedecer a Jesús significa ajustar nuestra vida a la enseñanza de Jesús, pero una enseñanza de Jesús tal como esta puede ser reflexionada profundamente, traída al presente, luego de un ejercicio concienzudo, trabajoso, que la Iglesia de todos los tiempos tiene que seguir haciendo. Tenemos escritos hoy día, ya no tenemos la viva voz que nos repite las palabras de Jesús. Tenemos escritos de quienes caminaron con Él y de quienes fueron discípulos de los que caminaron con Él. El estudio profundo de aquellos escritos trae al presente un carácter de Jesús, que hace posible que digamos nosotros que nos vamos a ajustar a la enseñanza de Jesús o que no lo vamos a hacer. Son nuestros nuevos escenarios, elegidos para obedecer a Jesucristo. En segundo lugar, elegidos para ser rociados con la sangre de Jesús. El mismo versículo 2, para obedecer y ser rociados con la sangre de Jesucristo. Los cristianos estamos tan acostumbrados a hablar de sangre, muerte y ritos de este tipo que uno no siempre es consciente de lo macabro que es esto, ¿no? Yo espero que los profesores de escuela dominical usen un lenguaje distinto al de los adultos acá, porque si no vamos a salir aterrados o van a salir aterrados los niños. La imagen de rociar con la sangre es una imagen que proviene de rituales muy antiguos. No solo el judaísmo, de donde proviene en sus raíces la fe cristiana, sino muchas otras culturas de la época practicaban esto de rociar con la sangre de un animal sacrificado aquellos elementos que iban a formar parte o iban a ser puestos al servicio de aquella deidad o de aquella religión. En el caso del judaísmo, que es de donde viene el cristianismo en este sentido, la práctica más antigua era una que se describe muy detalladamente en el libro de Levítico. Si alguien no ha salido de vacaciones puede dedicar todas sus vacaciones a leer Levítico. Va a querer volver a trabajar lo antes posible, porque el Levítico aterra y además es muy, muy detallado en cómo describe los rituales. Pero efectivamente Dios había mandado a Israel que sacrificaran un cierto animal con un fin, otro animal con otro fin. Si no estaban los recursos para animales cuadrúpedos, entonces podían ser tórtolas o pichones. Bueno, hay un detalle ahí bien interesante. Untaban el dedo, a veces se describe qué dedo es el que tienen que untar, y rociar los cuernos del altar, untarlos y rociar el lado oriental del tabernáculo. No es que yo me lo sepa de memoria, estos días estoy trabajando en Levítico, por eso lo tengo fresco, digamos, pero uno suele no memorizarlo. El lado oriental y la parte delantera, hay un detalle. La cuestión es que todo aquello que era untado con esta sangre de este sacrificio particular, entonces dejaba el mundo de lo ordinario y se convertía en un elemento extraordinario. Por ejemplo, las ropas del sacerdote. Las ropas del sacerdote efectivamente se hacían con lo mejor que los obreros podían tener. La ropa fina, lino fino, lanas muy procesadas, los colores también están muy detallados, pero la ropa era común y corriente hasta que en el marco del sacrificio fueran rociadas con la sangre del animal que se sacrificaba.
En ese momento esa ropa era ropa sagrada y solo podía ser usada por el sacerdote. Y si alguien se atrevía a usar la ropa del sacerdote, moría. El tabernáculo era lo mismo. Efectivamente, la carpa se describe con detalle, en tal lugar debe ir un travesaño, a tal altura, debe partir por la mitad del alto de la tienda y debe tener cierto largo y cierto ancho que haga que sea un rectángulo perfecto y debe tener cierta orientación, pero no era más que una carpa hasta que era rociada con la sangre de ese animal. Una vez que esto acontecía, la carpa se convertía en el santuario de Dios. Y nadie podía acercarse al santuario, porque moriría. Y Pedro dice a los de Bitinia, el Ponto, Galacia, Capadocia y Asia, que ustedes fueron escogidos para ser rociados con la sangre, no de un animal cuadrúpedo, ni de un pichón o una paloma, sino con la sangre de Jesucristo. Así es que los cristianos no solo son elegidos para obedecer al Señor, sino también para salir de lo ordinario, por decirlo de esta manera, y vivir permanentemente en lo sagrado, en lo extraordinario. Este grupo de personas comunes y corrientes que hablan la lengua de los pueblos, que viven expatriados, por ser rociados metafóricamente con la sangre de Jesús, se convierten en un pueblo especial, que tienen una pertenencia distinta. No pertenecen al común, no son propiedad del Imperio Romano a pesar de estar en pueblos conquistados. Pertenecen a aquel con cuya sangre fueron rociados. Escogidos entonces para pertenecer a Dios. Y esto también lo somos nosotros siglos más tarde. Personas llamadas, escogidas desde antes de la fundación del mundo, dirían otros textos, para obedecer a Jesucristo, pero también para vivir en esta sociedad como algo que ya no tiene una pertenencia a este mundo, sino como algo que pertenece a aquel con cuya sangre hemos sido rociados. Rociar con la sangre era separar algo para un nuevo dueño. Esa es la iglesia, separada de un entorno común para pertenecer a Jesucristo. Lo tercero, que viene a regular las dos cosas anteriores que acabo de decir, me parece una de las cosas más relevantes para entender este versículo. Estos cristianos que son elegidos para obedecer a Cristo, que son elegidos para ser rociados con la sangre de Cristo, también son elegidos para vivir en el mundo. Miren ustedes el versículo 1. Es tan decidor esto. Pedro, apóstol de Jesucristo, a los sin patria, a los expulsados, a los dispersos, a los exiliados, que viven por todos lados en el imperio. Ponto, Galacia, Capadocia, Asia y Bitinia. No viven en el cielo, ¿se dan cuenta? No viven en el monte Olimpo, no viven en una burbuja, no viven en las nubes, no flotan, viven en el Ponto, en Galacia, en Capadocia, en Asia y Bitinia, y sus vecinos son otras personas que viven en el Ponto, Galacia, Capadocia, Asia y Bitinia, y sus gobernantes terrenales son los que gobiernan el Ponto, Galacia, Capadocia, Asia y Bitinia. Y cuando esta gente muere en las guerras, los cristianos mueren con ellos.
Y cuando esos pueblos pasan hambre, los cristianos pasan hambre con ellos. Y cuando estas personas viven en injusticias, los cristianos viven las injusticias con ellos. Porque así como son llamados para obedecer y para ser rociados, son llamados para vivir en el mundo. No se sigue a Jesucristo en burbujas. No se obedece a Jesucristo en burbujas, ni tampoco se es uno un llamado a la santidad, a ser rociados en una burbuja. A Jesucristo se le obedece y se le sigue en las escuelas, en las universidades, como decíamos, en los trabajos, en los negocios, en el matrimonio, en la soltería, en los triunfos, en las derrotas y en los fracasos. Se le sigue en todos lados. Y en todos aquellos lados somos llamados a obedecer y a vivir como rociados con la sangre de Jesucristo. A vivir la vida, la misma que vive el resto de los capadocios y asiáticos, etcétera, pero en una dimensión de profundidad mayor, con una densidad mayor. Porque no a todo el mundo se le pidió, se le dijo o se le escogió para obedecer a Jesucristo. Y no a todos, según este texto, se les escogió para ser rociados. Pero a estos sí. A estos sí. Los elegidos para obedecer y ser rociados están en Capadocia, el Ponto, Asia, Bitinia, pero también están en Santiago, en Temuco, en Villarrica, en Osorno, en Puerto Varas, en Puerto Montt, en Caracas, en Bogotá, en Cuba. En cuanto lugar haya presencia del Señor, allí están los elegidos para obedecer al Señor y para ser rociados con la sangre de Jesucristo. El tema es que vivir la vida cristiana en el mundo no siempre es fácil. La carta de Pedro es de los últimos escritos del Nuevo Testamento. Esto se está escribiendo a fines del siglo I, después del 90, casi en el 100, y algunos piensan que después del 100. Fíjense que coincidentemente, en el 112 o 110, muy poquitos años después de la carta de Pedro, en Bitinia, uno de los lugares a donde escribe Pedro, el cónsul de Bitinia, Plinio el joven, escribe una carta al emperador Trajano. Plinio quiere saber qué hace con los cristianos de su región. Está complicado porque hay una orden del emperador de que tienen que eliminar esta superstición, así se le llama al cristianismo en el siglo I. Hay que eliminar la superstición, pero Plinio no sabe muy bien si tiene que eliminarlos solo por ser cristianos o si tiene que esperar que los cristianos hagan algo malo para eliminarlos. Entonces Plinio le escribe a Trajano. La carta es larga, no la voy a leer toda. Pero mientras tanto, o sea, mientras Trajano contesta, Plinio dice: el método que he observado con los que me han sido denunciados como cristianos es este. Les interrogué si eran cristianos. Si lo confesaron, repetí la pregunta una segunda y una tercera vez, agregando la amenaza de pena capital. O sea, les dice, si son cristianos, los voy a matar. ¿Están seguros de lo que dicen? Segunda y tercera vez.
Si aún perseveraban, ordené que los llevaran a la ejecución. No sabe qué hacer, pero por si acaso los mata igual. Vivir en el Ponto, Capadocia, Asia, Bitinia, siendo obedecedores de Jesucristo, siendo rociados por la sangre de Jesucristo, no era nada de fácil. Seguramente no lo ha sido nunca. Seguramente no lo es ahora. Por razones distintas, por razones diferentes. Y sin embargo, no encuentran ustedes en la carta jamás el consejo de salgan de Bitinia, salgan de Capadocia, salgan de Asia, salgan de ahí. Porque no se puede ser un seguidor de Jesucristo sino en medio de la sociedad en la cual nos toca vivir. Entonces es en medio de la corrupción donde la iglesia tiene que ser luz. Y no en un grupo de amigos incorruptibles. Es en medio del pecado donde debemos ser luz. No en un círculo de personas que no pecan jamás. Algún texto bíblico dice que en esto aún los ángeles querrían participar, pero se nos encomienda a nosotros. La iglesia parece que no puede sino ser iglesia situada, iglesia en el mundo. Y entonces esta es una tarea o una visión, un paradigma que vamos a necesitar internalizar. Nos juntamos el domingo, nos juntamos en la academia bíblica, nos juntamos en el cafecito, cantamos al Señor, tomamos fuerza. Pero no somos iglesia solo cuando estamos acá. Somos iglesia cuando hacemos justicia, somos iglesia cuando somos íntegros, somos iglesia cuando hacemos el trabajo con excelencia, somos iglesia cuando no nos conformamos con la mediocridad, somos iglesia cuando abrazamos al pecador o a la pecadora, somos iglesia cuando perdonamos, cuando nos ajustamos a Jesús. No cuando nos ajustamos a los fariseos, o a los saduceos, o a Satanás. Cuando nos ajustamos en obediencia a Jesús. Y eso lo hacemos todo el tiempo. No cuando la iglesia hace un programa, sino cuando vivimos la vida en nuestros hogares, con nuestros vecinos, con nuestros amigos, o donde nos toque participar. A veces nos parece que eso es demasiado poquito. Como que si no soy Billy Graham que anda predicando a multitudes, entonces no sirvo para nada. No necesitamos ser Billy Graham o alguien por el estilo. Somos la iglesia de Jesucristo cuando obedecemos a Jesús, cuando vivimos como rociados por Cristo, separados para Él, y vivimos la vida en Capadocia, en Bitinia, en el Ponto, en Galacia, en Asia, en Santiago o en cualquier lugar donde nos toque vivir. Que el Señor nos ayude. Vamos a hablar de esto o continuar hablando de esto la próxima semana, profundizando un poquito más. Pero vamos a pasar un año pensando en esto, en ser una iglesia situada. Y nos vamos a dar cuenta que el anuncio del Evangelio no es solo un discurso salvacionista. El discurso del Evangelio, el discurso de que el reino de Dios está entre nosotros, es algo mucho más amplio de lo que a veces imaginamos. Y por lo tanto, la participación de todos los que estamos acá, unos de una forma y otros de otra, es una participación posible. Que el Señor nos bendiga. Oremos al Señor, pónganse ustedes de pie.
Señor, estamos agradecidos por permitirnos ser nosotros de estos que un día oyeron tu llamado a la fe. Despertaste en nosotros la fe por tu misericordia y creemos en ti. Gracias porque podemos hoy también pensar en obedecerte y pensar en vivir como personas que pertenecen, habiendo sido rociados por la sangre de Jesucristo, a un nuevo Señor. Te rogamos que con el poder del Espíritu Santo nos ayudes a hacer luz, a hacer presencia en una ciudad, en un lugar como el que nos toca vivir. A nosotros como iglesia en Providencia, en Santiago, pero también a quienes están en sus diferentes ciudades y países y que nos están escuchando. Permítenos, Señor, en nuestros diferentes lugares ser luz, ser obedientes a Cristo en medio de las más diversas situaciones que nos toque vivir y en los diferentes momentos de la vida en que nos toca estar. Concédenos, Señor, ser rociados y vivir como rociados por la sangre de Jesús. Gracias por todo, te damos gloria y honra, reconocemos tu señorío sobre nosotros y te damos gracias. En el nombre de Cristo Jesús, amén. Amén.